Buenas noches a todos los hermanos. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Damos gracias al Señor por todo lo que hace. Y seguimos en este libro de Apocalipsis, ya llegando al final del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis capítulo número 22. Versículo, me imagino que los hermanos se están acordando ya del versículo en el cual estamos de Apocalipsis, pero estamos en el versículo, en el capítulo 22. Veníamos diciendo que Apocalipsis es una carta, una epístola muy especial que nos narra Juan, que está en la isla de Patmos, preso por el Señor. Y allí tiene una revelación fantástica, se muestra al Señor en su gloria, literalmente el Señor Jesucristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Y a partir de allí él empieza a recibir unos mensajes que son a las 7 iglesias que existían en ese momento y que representan a todas las iglesias de todo el mundo a lo largo de las épocas, con sus virtudes y con sus defectos. También muestra, se le permitió ver el cielo, el trono, y él dice que estaba el trono de Dios, que estaban los 4 seres vivientes que sostenían el trono, los 24 ancianos y la multitud de ángeles que le acompañaban. Vimos también, aparte de eso, que cuando el que estaba sentado en el trono tenía un rollo que nadie podía abrir, hasta que finalmente lo pudo hacer. Y eso que pudo hacer, eso finalmente cuando lo abrió la Biblia dice que pasó algo fantástico. Empezaron a desarrollarse todos los acontecimientos del tiempo futuro, lo que llamamos literalmente la tribulación y la gran tribulación. Vimos que con los primeros sellos rotos el anticristo empezó a tomar poder y su régimen político, social, espiritual empezó a fortalecerse de una manera impresionante, hasta que lo impuso, literalmente. Al final del 7º sello, dice que empezaron a sonar 7 trompetas y con ellas al contrario empezó a ir el juicio de Dios, a ser atacado todo eso de una manera muy fuerte por parte de Dios. Y al final de la 7ª trompeta, la Biblia dice que lo que finalmente vimos al final de la 7ª trompeta es que ya Dios desata toda su ira y lo hace a través de una cosa que se llaman las 7 copas de la ira de Dios. Todo eso termina con el Señor mandando al lago de fuego y azufre a la bestia y al falso profeta. Literalmente, los dos terminan allá. Y también la Biblia nos dice que Satanás es atado por un periodo de 1000 años. En esos 1000 años el Señor gobierna la tierra, baja del cielo, donde está con los ángeles, que desciende del cielo, baja de una manera fantástica. Dice que empieza a gobernar este mundo y lo gobierna por 1000 años. Al final de los 1000 años Satanás es suelto por un poco de tiempo y cuando él es suelto, vuelve y convence a los que pasaron la tribulación en carne, que tuvieron hijos, no a ellos, pero a sus hijos y a muchos de ellos que estaban siguiendo a Jesús durante los 1000 años, y los convence de que peleen nuevamente contra él. El resultado es la última batalla, obviamente, que se llama Gog y Magog, ya la final, y ahí termina toda la humanidad que ha sido mala contra Dios, que ha estado en contra del Señor, finalmente es eliminada. Piensa el Señor y dice que recrea la tierra, la vuelve, la hace, la vuelve a hacer la forma de nuevo, más pequeña, sin agua, y desciende de la Nueva Jerusalén, que hemos venido hablando de ella bastante, de esa ciudad celestial donde habita la gloria y el poder de Dios. Es literalmente allí. También vimos que esa ciudad es fantástica, es una ciudad, vimos sus dimensiones, es gigante, es inmensísima. Y obviamente vamos a ver lo más increíble es que Dios mismo la ilumina y va a ser algo muy bonito en el cual el creyente. Estuvimos también dando ya Cristo, los que se han negado, los que han muerto sin el Señor, cómo serán ellos lanzados también al lago de fuego y azufre. También vimos, ya llegamos al 22, donde la advertencia del Señor que está cerca, que vengo pronto, que es algo que el Señor constantemente nos dice que debemos tener, y que estas palabras, como dijo Juan, el ángel, quedan abiertas, quedan sin sellar para que todas las entendamos. El Apocalipsis no es un libro para esconder, al contrario, es un libro para entender. Obviamente, ya le hemos dicho varias veces, durante todo ese tiempo el Señor mandó gente para que, aún durante el tiempo de la tribulación, para que evangelizara, para que ganara almas. Los que se quedaron y entendieron, evangelizaron, los 144,000 judíos evangelizaron, 12,000 de cada tribu, más otro montón de gente que finalmente reconoció al Señor. Pero muchos no, muchísimos no. Y cuando llegamos al capítulo 22, ya el Señor ya hace las últimas advertencias. Digo, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santíquese.
Al final ya todos estarán definidos al final de los tiempos. Tendrán su bando, por decirlo así. Pero vimos la semana pasada que el Señor recompensaría a cada uno según su obra. Y estuvimos viendo el tribunal de Cristo de una manera muy, muy especial. Estuvimos viendo que el Señor decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Algo muy, muy, muy interesante. Y hasta ahí llegamos, hasta ese versículo 13. Vamos a repasar un poquito del 13 y a comenzar también el 14 el día de hoy, para estar mirando lo que las últimas advertencias que el Señor hace con respecto al Apocalipsis. Vamos a ver. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Te pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y rogamos que nos ayudes, Señor, a poder hablar con claridad hoy tu palabra. Danos la sabiduría y las palabras, Señor, tal cual tú quieres que se exprese. Rogamos, Padre, que los corazones hoy estén dispuestos, que haya un grupo de personas que desean y anhelen tu palabra y que quieran a través de ella conocerte y cambiar. Por eso ponemos delante tuyo este tiempo para glorificarte y para exaltarte. Te pedimos misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces estamos acá, Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22. Y el último, está diciendo eso inmediatamente acaba de darnos lo que es que vaya a juzgar a cada uno según su obra. Entonces, como el Señor va a juzgar a cada uno según su obra, y Él dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, ¿por qué el Señor lo puede hacer? Porque como dijimos la vez pasada, Él es el juez. Y como Él es el juez, Él puede hacer exactamente lo que Él quiere. Él designa, Él como es el principio y el fin. Él puede decir y decidir, y por eso lo escribe claramente. Él va a mirar a cada persona, le va a decir literalmente cuál es su fin. ¿Y todo por qué? Porque todo lo que el Señor ha dicho, tal cual Él dice, se cumplirá. Cuando dice el alfa y omega, estamos hablando de la eternidad. Y por eso uno puede estar confiado de que todo lo que el Señor ha dicho sobre la historia del mundo se va a cumplir. Obviamente hay muchas posiciones y muchas personas que tratan de tener su propio interés respecto a las cosas. Muchas personas lo hacen, no tienen así, pero eso no importa. Aquí el asunto es qué cree usted de la Biblia. Al final lo que se va a cumplir lo que está escrito. El Señor ya demostró una y otra vez que Él va a hacer las cosas como Él quiere. Y para nosotros esa es la finalidad de este asunto, que las cosas se den específicamente en ese contexto. ¿Está claro, señores? Por eso dice acá, la idea de que nosotros tengamos esto debe ser puntual. Nada en este mundo ha surgido sin el consentimiento de Dios. Y nada en el futuro va a pasar sin la intervención de Dios. Así es como funciona. Porque todo por Él fueron hechas y sido hecho, fue hecho. Así de sencillo. Ese es Dios. Por eso es el primero y el último. Y obviamente habla de Cristo en los mismos términos. Se ejecuta sobre toda la tierra, recordemos como lo dijimos, es Jesús. Por eso el Señor hace esas bendiciones, esas advertencias tan fuertes y por eso es tan importante que nosotros las tengamos en cuenta. Cuando llegamos al versículo 14, que es donde vamos a estar hablando hoy, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Un tema que ya hemos visto algo antes, eso. Ahora, ya sabemos que la bendición procede directamente de Dios mismo. Dice bienaventurados, bendecidos aquellos que lavan su ropa. ¿Usted cómo así? ¿El lavadero es en el cielo o cómo es el asunto? Cuando usted entra, los señores, usted está hablando de una forma metafórica. Lavar las ropas en la Biblia significa santificarse, apartarse para Dios. ¿Ok? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Es la persona que constantemente se aparta para agradar a Dios en todas las cosas. Es una acción constante. Es un proceso continuo de estarse limpiando, de limpieza. Uno se salva y el Señor en ese momento le dice, tú eres declarado justo.
Pero después de salvarse, sigue lo que llamamos la santificación, que es estarse apartando y apartando y apartando y apartando para el Señor. Y esa es la dimensión en que el creyente tiene que vivir. Ese es el asunto. Por eso la Biblia nos manda que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, dice la Biblia. Uno debe todos los días estar confesando sus pecados. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que contamina. Ese es el asunto. Ahora, ya el Señor nos perdonó todo, pero en el camino, como lo decía, lo dice la Biblia en varias partes, obviamente algo se pega, las manchas del mundo, y tenemos que estarlas diariamente hablando, mostrándoselas al Señor para que nos dé su limpieza. ¿Cómo se hace? La Biblia lo muestra en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya estamos limpios totalmente. Ahora, para entender bien eso, hay que dejar claro una escena con Jesús, con Pedro. Cuando el Señor está lavando los pies a Pedro, le dice a Pedro que le va a lavar los pies. ¿Qué contesta Pedro? Él dice, no, Señor, ¿cómo le ocurre? Yo soy el que se los lavo a usted. Y el Señor dice, no, yo, aquí te lo dice, Pedro le dice, no puedo admitir eso. Tú eres, mejor dicho, lo más grande. ¿Cómo? Tú eres más grande que yo. Mejor yo te lavo los pies. Y el Señor dice, no, si usted no se deja lavar los pies, no tiene parte conmigo, le dice el Señor Jesús. A nivel espiritual ya estamos limpios completamente, pero que el Señor quiere que las impurezas del mundo, yo llamaría como ese polvo que se pega a diario, ese del ambiente en que estamos de pecado, hay que estarlo limpiando constantemente. Por eso 1 Juan nos llama a Jesús, para que perdonarnos, limpiar. Ahí es decir lo mismo que no significa decir lo mismo que dice. Eso quiere decir que diga las mismas palabras que Dios diría de ese pecado. Usted diga, por ejemplo, el Señor dice, pero la mentira es de locos. Señor, mentira es de locos, es una locura. Eso es propio de Satanás y no quiero de eso. Es decir las mismas cosas, eso es lo que es la confesión. Y es para limpiarnos de esas impurezas que vienen constantemente. Y ahora, la persona que quiere hacerlo en esto, voy a intentar hacerlo en esto y busca hacerlo de todas las formas posibles. Ahora, dice que, aquí dice el texto, que bienaventurado los que lavan sus ropas, o sea, los que están en ese proceso de santificación, para tener derecho al árbol de la vida. O sea, a poder comer del fruto de ese árbol. Es decir, los que pueden entrar por las puertas de la ciudad, disfrutar la plena comunión con Dios, con su presencia. Todos los que tienen esa condición tienen derecho a ese acceso pasando por esas puertas que nunca se cierran. En pocas palabras, lo que está diciendo es que el creyente tiene una bendición de tener acceso a ese árbol, porque es creyente, la tiene. Pero el Señor pide que tengamos una vida que sea consecuente con ese llamado que nos hizo un día, para que cuando entremos podamos comer de ese fruto. Ya dijimos que allá ese fruto tiene varios símbolos, ya lo habíamos hablado en los capítulos anteriores, del símbolo de estas cosas. Pero más que eso, uno entra a ese lugar para disfrutar de la plena comunión con Dios de una manera continua. Ese es el asunto. Ahora, hermanos, ese es el punto. Eso es algo que debería quedar claro para todos y cada uno de nosotros. Los vestidos espirituales, los vestidos espiritualmente hablando, están sucios por la contaminación con el pecado. Pero recuerden que, ¿qué pasa? Que el Señor nos reviste de él. Ahora, la pregunta para decirlo, ahora hablemos en términos de ropa. Si nosotros estamos sin Cristo, nuestra ropa son harapos y suciedad. Si nosotros estamos sin Cristo, nuestro vestir es así. Es malo, es
Pero cuando llega el Señor dice que nos provee nuevas vestiduras. Y esas vestiduras son que nos quita la contaminación del pecado. También el Señor nos dice que nuestras vestiduras son emblanquecidas. Vamos a primero a Romanos 13:14, por favor. Vamos por un segundo a Romanos 13:14, hermanos. Romanos 13:14. Muy bien, qué pena con ustedes, pero problemas de internet, ya estamos. Espero que me estén escuchando bien, que haya mejorado la señal. Ahora sí. Estamos diciendo que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y decíamos que son las personas, no que lavan harta ropa, que se la pasan en ese tipo de cosas. No estamos hablando de ese tipo de personas, sino estamos hablando de personas que se santifican, que buscan limpiarse con Dios cada día. Estamos hablando de ese grupo de personas. La Biblia dice que esas son las que tienen derecho a entrar, o sea, o habla de alguien que busca santificarse. Uno, entonces alguien podría decir, pero un creyente puede solo santificarse, ¿no? Estábamos hablando que Jesús trabaja en el proceso. Uno, la parte de uno es confesar los pecados diariamente al Señor, todo el tiempo, para limpiar nuestra vida. Pero la parte que hace el Señor, estábamos mirando Romanos capítulo 13, versículo 14, dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Que tenemos que revestirnos del Señor. Los vestidos blancos de Cristo, por decirlo así. Por causa de estos vestidos emblanquecidos, que es lo que nos da el Señor, Él nos da un vestido limpio. Por eso la Biblia dice que por la sangre del Cordero nosotros somos limpios. Y habla de que por fe, por ese acto de fe de creer en Cristo, la sangre de Cristo se aplica y ocurre la salvación, la regeneración que nosotros tenemos y nuestras vestiduras son emblanquecidas. Por eso, en toda la Biblia siempre lavar los vestidos era la señal de purificación. Siempre en la Biblia, por ejemplo, con Moisés le dijo al pueblo varias veces, laven sus vestidos. Vaya al pueblo, háblele, dígale que se santifique hoy y mañana y laven sus vestidos. Por ejemplo, en Éxodo 19:14, descendió Moisés y le dijo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Lo mismo dice lo que acabamos de ver en Juan, en Hebreos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire lo interesante, usted confiesa el pecado y ¿quién limpia? Él nos limpia para limpiarnos de toda maldad. Él lo hace. Es algo así como si su vestido se manchara y dice, venga, yo lo limpio. Uy, Hebreos 2:14 habla de lo mismo. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el Señor dice que Él participó de sangre y carne y lo hizo para vivir todas esas cosas. Pero después también el mismo autor de Hebreos nos llama la atención y nos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dice que Él limpiará vuestras conciencias y habla de limpieza. Todo el tiempo está hablando de limpieza. Entonces la sangre de Cristo, señores, no es para que usted grite cuando está asustado. La sangre de Cristo no es para cuando usted esté en un momento de peligro. Sangre de Cristo, cúbreme ahora. ¿Sí? No es su escudo especial Avengers o vainas de esas. No. La sangre de Cristo es aplicada al alma de la persona cuando entrega su vida a Cristo. Se aplica para limpieza, para purificación. Y en ese momento, por fe, aquel que murió en la cruz nos provee sus vestiduras. ¿Ok? Así es como funciona. Pero que quede claro, como estamos caminando en este mundo y nos ensuciamos de cosas, se hace absolutamente necesario que nosotros todos los días estemos limpiándonos. Habrá un creyente que no tenga que limpiarse cada día, no, todos tienen que limpiarse. Ahora, siempre hay alguna cosa que nos contamina en lo que vemos, en lo que hablamos o en lo que hacemos. ¿Cuál es la actitud que quiere Dios? Límpiese. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, pero todos los días, qué pena con el Señor, uno lo mismo, limpiándose y limpiándose. ¿Y qué hacemos? Usted todos los días se baña. ¿Le da pena bañarse todos los días? Me haría pena que usted no se bañara, más bien. Eso sí daría pena. Pero son cosas que hay que hacer, son normales de hacer. Eso es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos.
Ese es el punto de eso. Y por eso ir al Señor todos los días. Así sea, dice, pero es que otra vez, sí, otra vez. De eso se trata, no como un rito de que, ay, tengo que hacerlo, no, sino porque, Señor, yo quiero trabajar en cosas. ¿Qué va a pasar al hacerlo? Pues ese es el asunto. El hecho de estar constantemente delante de la presencia de Dios en ese trabajo va a hacer que haya resultados. Pero si usted ni siquiera va a eso, y ni siquiera o se rinde y dice, no voy a hablar con él de esas cosas, pues ¿qué resultados quiere que haya si ni siquiera habla con él de esas cosas? No hay guerra, no hay pelea con eso. No habla para pedir la fuerza, la fortaleza, no solamente la limpieza, sino que el Señor le ayude, le ayude, le ayude. Y de alguna manera, en algún momento, Dios dará respuesta a esas cosas. Entonces, que quede claro, es básicamente para eso es la sangre de Cristo, ¿ok? Para todos los que, gente que en contextos aprendieron que sangre de Cristo cubre, no, no, ya lo cubrió una sola vez y para siempre, dice la Biblia. Nos limpió de todo pecado. Eso debería estar bastante claro para cada uno de nosotros. Muy bien. Pero también dice el texto, más los perros estarán afuera. Siempre les he dicho, las mascotas no van al cielo. Ustedes no la creen, pero no, mentir, no tiene que ver con esa clase de perritos. Pero que quede claro que en el cielo no hemos visto el primer perro, gatico, hámster, boa constrictor que tiene algunos, o alguna vaina de loro, periquito. No, no hay de eso por allá, ¿ok? Dice, pero ¿cómo así? Si el Señor hizo la naturaleza así, pero es que ellos no tienen eso que Dios nos hizo a su semejanza. El animal no está hecho a la semejanza de Dios. Y nosotros no estamos hechos a la semejanza del animal. Por eso nunca podemos igualar al hombre con el animal. O sea que Firulais, o sea, aprovecha Firulais mientras esté en la tierra, porque ya que Firulais se va, Firulais, nos vemos en el cielo. Lo siento. No, no lo vamos a ver. Eso para que quede claro ahí el asunto. Sin embargo, cuando habla acá de los perros, están fuera y los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ya lo habíamos visto un poco atrás en Apocalipsis 21:8. El Señor ya nos había dicho específicamente, aquí está repitiendo una cosa que ya dijo en Apocalipsis 21:8. Es una advertencia que Él ya había hecho. También lo en 21:27 digo, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Ahora, vuelve y la repite y aquí vamos a encontrar que el Señor está repitiendo cosas que ya dijo antes, porque para Él es muy importante enfatizar quiénes están y quiénes no están. Y dijimos que todas estas personas son las que primero no son creyentes y son las que abiertamente se van contra Dios. Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, personas que ya viven en eso, que esa es su vida, que están metidos de cabeza. Porque eso te dice, sí, porque un creyente puede, por ejemplo, ahí habla de los homicidas, los idólatras, los que hacen a los mentirosos, por ejemplo. Entonces, si un cristiano dice una mentira, si ese es su ritmo de vida, evalúe su salvación. Pero si es algo que usted y siente el redarguir del espíritu, pues no estamos hablando de alguien en esa condición. Pero primero Dios dice que serán fuera los perros, que en la Biblia significa los que son moralmente impuros. Ahora entendamos por qué le llaman, nos dice, pero ¿cómo vamos a llamar a un perrito impuro? Usted viera la ternura de Firulais y eso. Pero la explicación es muy sencilla. Mire, en la Biblia, cuando el Señor escribió la Biblia, el perro es un animal inmundo del Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Los judíos no tenían por mascotas a los perros. Usted no ve las fotos de Moisés abriendo el mar rojo y al ladito un Doberman así grande, no. O un San Bernardo, no. ¿Por qué? ¿O qué no? Y cuando sacaron, dice la Biblia que sacaron sus animales, no sacaron perros. Porque Dios había dicho que ese era un animal inmundo. Ahora, ¿por qué lo llamó inmundo? Bueno, porque los perros vivían comiendo lo mismo que hacen hoy, en la basura. Ingerían toda clase de desechos, incluye cadáveres, si encontraban alguno. Eran molestos con sus aullidos, igual que casi lo mismo que hoy, eran molestos con sus aullidos, con sus gruñidos, atacaban a la gente, y en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, son declarados como animales que a metros. En la cultura de ese lado es así. Ahora, finalmente, después de mucho tiempo en otros lugares, los hombres empezaron a domesticarlos y a traerlos y los metieron a esto, pero es contra. Entonces dice, entonces no puedo, entonces tengo que sacar, echar, regalar a Firulais. No estamos diciendo eso, pero debe quedar claro por qué Dios los llama inmundos. ¿Ok?
Es más, en el Salmo 59 dice, volverán a la tarde, ladrarán como perros, rodean en la ciudad. Cuando Jezabel, la mala de la película con el profeta, murió, la Biblia dice que cayó y su cuerpo se abrió en pedazos y los perros se la comieron. En la Biblia los perros eran animales codiciosos, eran comparados con un animal codicioso. Eso es algo, uy. Por ejemplo, Isaías dijo, y esos perros comilones son insaciables, cada uno busca su propio provecho. Y era que había personas con mucha avaricia, con mucha codicia, y ¿sabe cómo los llamaban? Perros. Porque el perro es para ellos considerado hasta el sol de hoy, es un animal que es así. Ahora, si una persona era comida por los perros, era señal que esa persona tenía una maldición de Dios. Y en la Biblia sí sabe que hubo un montón de gente que los perros, por ejemplo, Jeroboam, el caso de Jeroboam, Primera Reyes 14, dice que el Señor profetizó que lo comerán los perros. Ush. Había otro rey que se llamaba Basa. Dice, el que de Basa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros. Acá Jezabel, la mujer que les venía diciendo, los pobres comerán a Jezabel en el muro de Israel. Y así fue, ella murió. Y lo mismo con acá. El Señor dijo que se lo comerían los perros. Uy, ahora recuerden, ahora hablando de animales inmundos, el otro animal inmundo es nada menos y nada más que el cerdito. ¿Ok? Imagínense eso. ¿A usted le gusta la carne de cerdo? Un judío no come cerdo. ¿Por qué? Porque el Señor declaró que era otro animal inmundo. Ahora, ¿por qué? Él explicó por qué. Está en Levítico 11:7. Dijo, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Wow. Interesante. Entonces, por eso, llamar a las personas perros, hay que entender el contexto, no es que Dios degrade a las personas. Era una forma de decir, metafóricamente, algo malo, porque para ellos el animal, el perro, era un animal con muchas mañas, con mucha suciedad, con mucha inmundicia. Ahora, al igual que el cerdo, comer carne de cerdo, tremendo. Para ellos era terrible. Eso es algo que ellos no aceptan. Eso sería como andar con los pecadores. Ese es el asunto. Para ellos, si una persona come cerdo, un judío llegara a comer eso, sería andar con el camino de pecadores. Ese es el asunto. Ahora, en la Biblia también hay esas metáforas con los animales. Y todos los perros o los cerdos son comparables a personas que están lejos de Dios, que no tienen ética, que tienen muchos vicios y muchas mañas, que no se dejan corregir, que así el Señor entonces los llama de esa manera. Ahora, pero entendamos, es porque dentro de la cultura de ellos, así era visto un perro, ¿de acuerdo? Por eso no vemos mascotas en ellos. En cambio, otros pueblos paganos sí los tuvieron por mascotas. ¿Listo? Pero el punto es, en la Biblia, en el contexto que se lee sobre el Antiguo y en el Nuevo, era así. Entonces, aún no faltará la belleza que esté preguntando. Y entonces yo puedo tener, está bien que tenga Firulais. Y tengo a Firulais, a Yepeto, tengo a, o sea, sí, puedo tenerlos. Y es una buena pregunta. No, en la Biblia no hay una prohibición literal para tenerlos en eso. Pero hay que entender que es cuestión de cultura. Aquí los animales son muy amados, muy queridos igual, pero lo que Dios sí condena es que se le dé un exceso a esos animales, que se les trate como personas, que los trate como si fueran seres humanos con las mismas condiciones y no lo son. No fueron, recuerden, los animales no fueron hechos a imagen de Dios. Dios no es un perro. El hombre sí tiene rasgos de Dios. Ese es el asunto. ¿Ok? Ahora, por eso, muy importante cuando nos está diciendo acá que no entrarán los perros, habla de toda persona, para que entendamos el contexto exacto. Toda persona necia que quiera seguir en sus abominaciones, que no sea parte del mal, que se niegue a someterse a Dios, que el que diga no hay Dios, ese es literalmente es llamado un perro en la Biblia. ¿Ok? Ese es literalmente, es alguien llamado a eso. Ahora, hay muchas personas en la Biblia que
han fallado con Dios. Entonces toda persona que falla en alguna de esas cosas también debe ser tratado así. No, no es lo que estamos diciendo. Simplemente solo aclarar, si una persona es creyente y está desobedeciendo, obviamente Dios le reprenderá a su manera. En la Biblia, por ejemplo, podemos ver a Pedro. Se vio que Pedro hubo momentos, y el Señor le dijo que era un perro ni nada de esas cosas. Entonces recuerden, perros son los que son extremos, negados con Dios, pero el creyente también falla y eso es diferente. Ya son pecados que el creyente comete y por eso necesita estarse limpiando constantemente. Y Dios siempre en ese sentido, Pedro practicó y vivió eso, siempre que hacía, se arrepentía, que hacía el Señor, incluso sin pedir perdón, el Señor le decía que le iba a restaurar, que lo iba a levantar. Esa es la diferencia con el que es entre comillas, un perro allá, que se niega y que nunca se va a someter a Dios, y uno que es creyente, se arrepiente y recibe la corrección del Señor y el perdón del Señor. Son completamente diferentes. ¿Mm? Ok, muy bien. Y por eso también encontramos en la Biblia frases tan bravas como el perro vuelve a su vómito. Una persona que está en pecado y vuelve otra vez a su pecado y vuelve a la misma cosa, pero no es un creyente. No es un creyente. Eso es para entender por qué ese asunto es llevado a ese punto. Muy bien. Ahora, tristemente, y eso hay que dejarlo claro, los judíos llamaban en forma despectiva a los gentiles también como si ellos fueran perros. Muchas veces los judíos llamaban a los gentiles perros porque decían esta gente está sin Dios, nunca lo quieren, pero era por su orgullo. Y en varios pasajes de la Biblia también podemos ver que eran de esa manera. Es más, en el Salmo 22 dicen, hablando de la profecía sobre Jesús en la cruz, decía, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Es una profecía, un salmo mesiánico, ya habla ya y se refiere que a perros lo han rodeado. No eran perros ahí, eran personas que tenían esa desobediencia contra Dios y son llamados así. En el Sermón del Monte, ¿qué dijo Jesús? No deis lo santo a los perros. Wow, no hablaba de que usted coge las obras y las bota a los animalitos. No, está diciendo que no le demos lo santo a los perros. Ni le eche perlas a los cerdos tampoco. Está hablando de, obviamente, de grupos de personas. Ahí estaba refiriéndose a los religiosos, a los hipócritas, a los fariseos, que no le echara ese tipo de cosas. Interesante, ¿no? Ahora, el sustantivo en la Biblia tenía que ver con la práctica de la prostitución y la homosexualidad. Uy, imagínese eso. Y hay versículos durísimos en Deuteronomio, en Levítico con respecto, y lo hablaba de esa manera. Y los trataba de perros. Entonces, para Dios era una cosa abominable y tenía que ver con inmoralidad, literalmente, también la expresión. Entonces, hoy en día ya la gente habla de una manera diferente y la gente dice que hay que aceptar todas esas cosas, pero Dios jamás las aceptó, Dios las rechazó abiertamente y llevó el concepto hasta llegar a decir la palabra perro para todos aquellos que andan en esas cosas. Ese es el primer grupo que el Señor dice, ese no entrará. ¿Ok? Es que quede claro. Díganos que usted mañana, uy, ve a ese perro. Pilas, no. Como creyente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así que pilas, el creyente ya no puede hablar así. Fue un vocabulario dentro del contexto del Antiguo Testamento, principalmente, incluso se habló en el Nuevo, pero entendiendo y viviendo allá una persona lo entendería. Si hablamos acá y le decimos que esos perros, no, hoy no podemos hablar así. No sería ofensivo para Dios. Para Dios sería muy ofensivo hacerlo. El segundo grupo es que están ahí los hechiceros. Son los que hacen prodigios mediante el poder de Satanás. Son los que practican la brujería, la hechicería, los que desvían el corazón. Dios claramente en la Biblia dice que está prohibida la hechicería y que el creyente no participa de esas cosas, que es de origen satánico y que va a ser una práctica habitual durante el periodo de la tribulación. En la tribulación va a haber muchos hechiceros, ya hay muchos.
Normalmente el hechicero en la antigüedad solía drogarse para sus prácticas. Y bueno, y pasa mucho eso. O sea, una persona se empepaba y ya, empezaba a tener visiones, a tener cosas, y lo hacía, y era parte de la brujería. Siempre está vinculada con prácticas diabólicas, y por eso una persona que se convierte, que nace de nuevo, debe rechazar abiertamente las prácticas de hechicería y quitar todo lo que tenga que ver con ello. Si usted tiene en su casa cualquier cosa así, dice, yo tenía, pastor, la cruz magnética, gran poder. No, pues a volar con su cruz magnética, puede llorar. Tengo unas goticas de aceite directamente derramado de ya cerca de Israel. Puede, va a botar, es nada de nada de hechicerías, de fetiches, de cosas de esas, nada. La Biblia dice que eso no es una práctica, el creyente ya ha abandonado, uno verdadero creyente bota todo eso. Y pastor, ¿y cómo es los libros de Hilda Strauss? No, pues esa señora todavía vive, ¿cómo así? Regina 11, alma bendita, ¿no? No, pues no sé si vive o no vive, pero el punto es todo eso, esas prácticas de hechicería y brujería ya tienen que ser quitadas. Ese es el asunto. Y ya habíamos hablado de eso, pero que debe quedar bien claro. Por eso un cristiano buscando un brujo no tiene ningún sentido. ¿Será que es creyente? Los fornicarios, ya habíamos hablado también de ellos, que son los que practican toda suerte de pecados sexuales, que están bajo el juicio de Dios, pero decíamos que es más que eso, pues es la palabra literal, pero en este contexto habla de todos los que se apartan para seguir otros dioses. Eso es literalmente. El que se aparta para seguir otros dioses. Y eran personas que dicen, no, este es el que me ayuda, este es el que hace, ese tampoco entrará a la ciudad santa. También están los homicidas, que literalmente son asesinos, los llamaríamos hoy en nuestro contexto sicarios. Son personas que no tienen amor por la vida y que dicen, ¿sabe qué? No importa, yo mato. Exactamente eso. El Señor Jesús llevó eso más allá y dijo que cualquier persona que maldijera a su hermano era homicida también. O sea, habla de personas, por decirlo así, que constantemente están atacando a otra persona y que esa es su forma de vida. Un creyente ya no está jugando a eso. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque también se puede matar diciendo y atacando de esa manera. Cortar es la palabra que se utiliza en castellano para eso. Y habla obviamente de quitarle la vida a alguien, pero también habla de estar dándole a la persona con sus palabras en ese sentido. Ahora, otra traducción que sobre eso se llama cometer homicidio, que es quitar una vida con violencia, injusticia o crueldad. Y eso es lo que llamamos un homicidio, que la persona sea cruel en ese sentido. Eso es algo. Y estamos hablando, ojo, específicamente de sicarios, de personas que se dedican a matar. O una persona que lo planea, que vive, yo lo hago. Ese es alguien que está, que es de ese grupo del que estamos hablando. Si alguien dice por defensa propia, no está hablando de eso, está hablando de alguien que lo hace con toda intencionalidad. Que ve a alguien y dice, esto yo lo mato, y él lo mata. Ese es el asunto. Y dice que ese no estará. Y por eso dice acá los homicidas, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ame y hace mentira. Ahora, cuando habla de los idólatras, diciéndolo así, son los que están vinculados directamente con hechicería. Son los que llegan y cambian la verdad de Dios por mentiras, los que adoran a la creación antes que al creador, los que toman a veces el lugar que le corresponde a Dios, le dan a un objeto el lugar de Dios y le rinden culto. Y esos son los idólatras. Es dar un lugar prioritario de la vida a alguien que no es Dios. Y obviamente es promovido Satanás y un corazón regenerado así lo verá y se tampoco entra al cielo. Es un hechicero o una hechicera. Y por último están ahí los mentirosos. ¿Quién es el mentiroso? No es el que miente, dice, sino el que ama la mentira. Es la persona que practica la mentira como norma de vida en todo. Va a la tienda y trata de tumbar al que le vende. Está en el trabajo y mira a ver cómo saca provecho a punta de hablar con la gente y decirles cosas. El que vive en la mentira ese no entra al cielo. Y hay demasiados versículos en Apocalipsis
por lo menos 4 porciones antes de esta que dice exactamente lo mismo, desde el 2:2, 3:9, 14:15 y 21:8 de Apocalipsis. El Señor dice y habla, dice primero de los apóstoles mentirosos y de todos ellos, y dicen que no entran al cielo. Déjeme decirlo de otra manera, son las personas cuya vida es una mentira, porque nunca aceptaron la verdad, nunca entregaron su vida verdaderamente al Señor. Y lo expresan con hipocresía, aman la mentira, y no aman la verdad, no quieren nunca hablar la verdad, y se convierten finalmente en hijos, ya lo son, del padre de mentira. Siguen hijos, siendo hijos del padre de mentira, que es Satanás, como dice Juan 8:44. Así como el diablo está fuera de la creación de Dios, así también los mentirosos van a estar en ese sentido. Y en la misma sentido, porque Satanás es el padre de mentira. Y usted dice, uff, interesante eso. Eso implica que, y ojo, ya el Señor había hablado algo de esto antes, la importancia de que las personas nos engañen. Hoy en día estamos en un mundo tan abierto que tenemos cantidad de conceptos que la gente está hablando por un lado, por el otro, conceptos corridos, locos de la vida. Y cada uno quiere sacar su propia teoría. Incluso mete el nombre de Dios para cosas como esas. Hoy las sectas, o incluso las sectas usan el nombre de Cristo y de eso para tratar de convencer personas. Pero recuerden, aquí está bien claro todas estas cosas, quién va a entrar y quién no va a entrar. Ahora, ¿por qué el Señor lo hace? Para que la gente no tenga excusa, para que no digas que a mí nunca me dijeron. No, sí me dijeron. Y yo me di cuenta un día que estaba en una predicación, pues que yo era ese grupo, por ejemplo. Pero aún así no quise entregar la vida a Cristo. Y no es que sea perfecto, y no es que un cristiano nunca falle, pero ya no lo practica, es diferente. Ese es el asunto. Por eso cuando llegamos al versículo 16, él termina diciendo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora el Señor al fin, ahí escribe el Señor mismo y dice, yo soy el que ha originado este mensaje. Es como la firma ahí del libro, ¿sí? Dios dio la revelación a Jesús para que comunicara a Juan por medio de un ángel. Ese fue el método. Recuerden, Dios lo reveló a Jesús y Jesús va y le comunica a un ángel y el ángel va y le cuenta a Juan. Esa fue como pasó en Apocalipsis. Y entonces el ángel enviado por el Señor le dijo a Juan todo lo que estaba escrito a lo largo del libro. Pero el Señor mismo dice, aquí está diciendo, yo soy el que lo firma. Dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio. Uy. ¿Y por qué lo hizo? Porque el Señor quería revelar a Juan estas cosas. Él no quiere que la gente ignore el Apocalipsis. Tampoco es para que una gente ir a asustar a la gente. Y si sabe que en el Apocalipsis usted huele a azufre, no es la idea del asunto. Al contrario, está diciendo que el Apocalipsis debe ser leído, entendido como lo vimos al principio. Bienaventurados los que lo oyen, los que lo leen. Eso es algo que toca hacerlo. Pero ojo, para que usted ya lo escuchó, ya casi estamos terminando el libro y usted ya ha visto en detalle cada una de las cosas que pasan. Digamos que ya de cierta manera usted puede explicarlo hasta cierto punto. Pero en el fondo, lo que vimos, lo que estamos viendo, es que Dios dice, esto es verdadero, yo lo hice en esta manera, todo lo que escribí es real. Háblele a la gente. Ese es el asunto. Y por eso, tan importante entender, el Apocalipsis está abarcando todas las iglesias que hasta el sol de hoy vemos. Y está mostrando que ninguna iglesia es perfecta, pero que el Señor está ahí en medio de ellos y que siempre en medio de todas las iglesias, aunque tienen imperfecciones, hay gente que de verdad está con el Señor. Y por eso aparece acá el nombre de Jesús. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar a conocer que Él es el juez, el que finalmente está, el nombre en el cual nosotros le decimos a la gente que busque, que proclame, que crea, es el nombre que va a ser su juez un día. Ese es el asunto. Estamos hablando del Jesús que los discípulos conocieron, el que vivió, murió, el prometido, el de las promesas de Israel. De ese estamos hablando. Por eso dice, el que es la raíz y el linaje de David. ¿De dónde es descendiente Jesús? De David. Mateo y Lucas dicen lo mismo. Descendiente de David por la línea de Salomón. María es descendiente de David por la línea de Natán, ¿sí saben?
Imagínese eso, Jesús por los dos lados es descendiente de David, por cualquiera de los dos. Y fuera de eso es el heredero de las promesas y tiene el título de ser el rey de Israel. Y en él se va a cumplir todas esas cosas. Y ahí se cumple cada una de las cosas que el Señor dijo que iba a dar. Por eso dice, Él es la raíz y el linaje. Él es el vástago, el sucesor, el descendiente. Y por lo tanto tiene derecho al trono. Y eso es una profecía de Isaías capítulo 11, versículo 1, que decía, saldrá una vara del tronco de Isaí. O sea, un hijo de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Uy, pero ojo, el reino de David se acabó. Y pareciera que está seco, pero no, señores. La gente estaba esperando la aparición del vástago, como dice ahí, de una nueva vara que saliera de ese tronco, que gobernaría la tierra. Y el Señor, a medida que fue en la historia, eso es como la historia de la esperanza, Dios fue diciendo cosas de aquel que ocuparía ese lugar. Por ejemplo, en Isaías volvió, en 11:4 dijo que que saldría ese vástago, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Wow. Y cada vez la Biblia iba revelando quién iba a ser qué iba a ser ese vástago. Eso es. Y cuando llegamos a Romanos, tomando un texto del Antiguo Testamento, Pablo nos dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que levantará a regirla a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y eso ya es más claro para nosotros. Nosotros esperamos en ese vástago de David que se llama Jesús. O sea, en el reino de Jesús, que es la esperanza de todos los creyentes. Algo fantástico. En pocas palabras, señores, en Jesús se cumplen todas las promesas mesiánicas. Ese es el asunto. Por eso él dice acá, para terminar hoy, yo soy la raíz y el linaje de David. Solo nos queda un pedacito, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué es la estrella resplandeciente de la mañana? Es un título muy chévere, muy bonito. ¿Qué significa? Lo sabremos la próxima semana cuando terminemos el pedacito que nos falta. Y sabremos qué es la estrella resplandeciente de la mañana. Que tiene un concepto muy bonito. Pero hoy al salir de acá debemos tener claro una vez más que el Señor sigue haciendo las advertencias. Ahora que estamos en una pandemia, tercera temporada, y con muchas posibilidades de una cuarta más adelante, porque eso todavía se demora, increíble, todavía el Señor sigue ahí. Debemos aprender a mirar lo que está pasando como parte del cumplimiento de las cosas que Dios dice. La Biblia dice que antes de que venga el Señor, de su inminente venida, habrá pestes, plagas, hambres, terremotos, que cada día serán más constantes y más continuos. Y todas estas cosas que hemos visto en los últimos años, han pasado más cosas que en todos los miles de años antes de esta. En los últimos 2 siglos, ha pasado más que en los 15 siglos anteriores. Se han multiplicado los males del hombre, del mundo. Y lo que estamos viendo no debe extrañarnos. Al contrario, lo que debe más bien decirnos es Dios está por cumplir sus cosas. Está haciendo lo que dijo que haría y estamos cada vez más cerca de que eso pase. Pero cuando Juan escribió esto, guiado por el ángel, al cual el ángel se lo envió Jesús y a Jesús lo mandó Dios directamente, la idea de esto era que la gente se motivara y se moviera. Que la gente dijera, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que entender que eso que viene es inminente. ¿Qué voy a hacer al respecto? Y solo queda una posición, la del versículo 11 que ahí vemos. El que es injusto sea injusto todavía. En pocas palabras, el Señor dice, defínase. El que es inmundo sea inmundo todavía, pero el que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese. La intención de todo el texto de Apocalipsis es llamarle la atención al mundo. No es para que la gente diga, uy, quiero hacer una película sobre eso. Pues chévere, pero no. La intención es, ¿dónde estás parado tú en el Apocalipsis? Yo sé que aquí la mayoría seguramente son creyentes, los que nos están escuchando. Pero aquí ya ha habido cosas bravas para los creyentes, cuestionamientos a la vida cristiana, a la santidad cristiana, a nuestras obras con Dios.
Pero ya el Apocalipsis el Señor se pone más serio y dice y pregunta, defínase. ¿Va a estar conmigo? Hágale. Pero hágalo. De eso se trata. Porque su venida es inminente, señores. Y como han dicho muchos, ¿qué nos hallará haciendo el Señor? ¿En qué momento estaremos? Ahora, ojo, usted ya está viendo, lo que estamos viendo actualmente es la poderosa mano de Dios en acción. Que quede claro que lo que estamos viviendo, la pandemia del COVID, es una bobada en comparación a lo que es el tiempo de la tribulación y gran tribulaciones. Esto es una bobada. Esto es algo sencillito. Esto no es ni siquiera una cuota inicial. Esto es como esas muestras gratis que hay ahí en los supermercados. Ay, venga, una muestra gratis. Pero con todo ser una muestra gratis, usted ha visto lo duro que es eso. Ahora imagínese cuando Dios diga, no, le traigo el paquete completo. Y eso es lo que va a ocurrir. Pero esta muestra que estamos viviendo ahora solo es para que el creyente, por un lado, entienda y diga, Dios es verdadero, tengo que afanarme más por sus cosas. Y para que el que no cree diga, ¿qué hago? Y el creyente maduro le diga, venga, hay salida. Hay alguien que le puede dar paz en medio de esto que se ve cada día más bravo. Y en un mundo que va a seguir cayendo. Y es la palabra de Dios, el evangelio poderoso de salvación. Señores, que el Señor nos ayude, que podamos seguir claros y firmes, que Apocalipsis sea algo que los anime a los cambios, a ser más como el Señor dice que seamos, a dejar de pronto esa comodidad. No nos debemos acomodar a nada, señores, no nos debemos acomodar a estar en una iglesia sentados, como tampoco a estar en un computador acá. Que nos toca hacerlo, porque así son las condiciones, listo. Y lo que si nos toca al aire libre, lo haremos. Y si nos toca en una carpa, pues lo haremos. Y si nos toca en el desierto, lo haremos. Y si no, listo, eso es lo de menos. Y si nos toca a distancia, como en ciertos países donde no pueden ni hablarse, si nos toca solos en una casa, lo haremos. Pero el asunto es, lo haremos, pero no dejaremos de hacer. Nos acomodaremos, pero no dejaremos de hablar del Señor para que muchos no pasen esto que es una cosa inminente para la humanidad. Así que, señores, hablar a muchos, a invitar a muchos y a orar que el Señor tenga misericordia de este mundo que tanto lo necesita. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Ayuda a cada persona que pueda tener claro en su mente y en su corazón su posición contigo, Señor. Le pedimos perdón porque seguro hay un montón de cosas que aún faltan por cambiar, que nos alejan o no son como tú dices o como hemos visto hoy. Por eso te ruego que obres en las vidas y en los corazones de cada una de las personas que nos escuchan, para que podamos ser cambiados y transformados por tu palabra. Ayúdanos a hablarles a muchos otros de Cristo, porque es necesario hacerlo y porque el tiempo de tu venida se acerca. A ti la gloria damos en Cristo Jesús. Amén.